compartiendo y considerando un pasaje que quizá para muchos sea súper conocido y seguramente nos haya golpeado bastante o lo usemos casi como una muleta para nuestra vida diaria, pero que creo que para todo cristiano es, por lo menos para mí, tampoco voy a generalizar, es una de las cartas más contundentes de Pablo para la iglesia y que nos ayuda a ver nuestra condición. Vamos a estar considerando el pasaje de Romanos, del libro de Romanos, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 14 al 25, en principio. Tenemos como título de la prédica hoy, Dominando a tu enemigo. Y espero que con el transcurrir de la prédica y cuando termine de compartir, podamos, voy a correr un poquito acá, permiso, podamos aprender de alguna forma, si se quiere, o pelear contra el enemigo que tenemos de una forma correcta y ser más eficaces a la hora de poder pelear con este enemigo que vamos a ir conociendo o que de hecho creo que conocemos muy bien. Leemos el capítulo 7, versículo 14 al 25 de Romanos. Dice en el nombre de Jesús: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero. Pues hago lo que no quiero, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Amén. Todo cristiano, todo hijo de Dios, después que ha nacido de nuevo, sabemos que el Espíritu de Dios vino a morar en él. El Espíritu de Dios es el que hace la obra en el corazón del cristiano y que convierte, que cambia ese corazón de piedra y pone ese corazón de carne para entender el Evangelio. Porque fuimos salvados por el Evangelio. En ese mismo momento el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Ahora, en este hombre, en este ser humano que ha sido alcanzado por el Evangelio, habitan dos naturalezas. Una carnal, una pecaminosa que mora en la carne, en los deseos carnales, y otra divina, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad viviendo en el cristiano, en este momento, después que el Espíritu de Dios viene a morar en él. Y esta guerra se ocasiona porque una se opone a la otra. La carne se opone a todo lo que el Espíritu Santo quiere y el Espíritu Santo se opone a todo lo que la carne quiere. En el capítulo 14, si quieren lo buscan, si quieren lo anotan, pero para hacerlo, como siempre les digo, un poco más dinámico, voy a ir y lo vamos a leer. Capítulo 14 del libro de Juan, del Evangelio. Jesús decía esto en el capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, haciendo referencia al Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Le decía Jesús a los discípulos, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes. Y haciendo alusión al futuro,
a más hacia adelante, y estará en ustedes. Hoy en el cristiano, después que Jesús ascendió, el Espíritu Santo mora automáticamente a la hora de creer en el Evangelio, de abrazar el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Después de que el cristiano oye el Evangelio, el Espíritu de Dios toca el corazón, cambia este corazón, y ahora este cristiano, este hombre que antes estaba entregado por naturaleza a los deseos de su carne, ahora tiene una nueva naturaleza que ahora desea algo nuevo, desea lo que Dios desea, que antes no deseaba. Y este Espíritu que Jesús les dice que va a morar en nosotros, que va a morar en ellos más adelante y que hoy mora en nosotros. Vamos a ir al capítulo 16 también del mismo libro y vamos a ver a Jesús también hablando del Espíritu Santo. Capítulo 16, versículo 7 dice lo siguiente del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a ustedes, mas si yo me fuere, se los enviaré. Haciendo alusión también al Espíritu de Dios. Así que sabemos que el Espíritu Santo, Jesús, no es que el Espíritu Santo sea más que Jesús, ni que Jesús sea más que el Espíritu Santo. Pero era necesario que Jesús se fuera para que el Espíritu de Dios pudiera hacer esa transformación desde adentro, porque ahora el Espíritu Santo obra desde adentro del cristiano. El Espíritu Santo viene a morar en el corazón del creyente y empieza a transformar desde adentro, desde el corazón, desde donde ninguna otra persona puede meter la mano y transformar. El Espíritu de Dios por medio de su palabra empieza a orar y a santificar la vida del cristiano. Nosotros acabamos de leer de una forma bien gráfica una lucha que tiene una persona que ha nacido de nuevo. Muchos dicen que quizá por la forma en la que lo relata Pablo podría hacer alusión a Pablo antes de convertirse, por la forma en la que habla del pecado y de cómo el pecado se enseñorea de él y cómo lo hace caer y cómo no le permite hacer lo que quiere, lo que está bien, sino lo lleva a hacer lo que está mal, lo que está en contra de la voluntad de Dios. Pero un hombre que no ha nacido de nuevo nunca podría tener una lucha de esta forma. En Gálatas, vamos a ir a Gálatas primero. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 17. Y Pablo le dice esto a los Gálatas. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Acá vemos cómo Pablo le dice a los Gálatas y les define la pelea que el Espíritu Santo tiene diariamente con la carne y la que la carne tiene con el espíritu. ¿Verdad? Pero antes de esto, en el versículo 16, un versículo más arriba, vemos un imperativo de Pablo, un mandato de Pablo que hay para los Gálatas. Lo segundo es una advertencia, ¿verdad? De las consecuencias quizá de no andar en el Espíritu. Pablo le dice en el versículo 16, digo entonces, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Es un imperativo, es un mandato de Pablo. Le está diciendo, es su responsabilidad andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora bien, si vemos Romanos 7 y poniendo un poco el contexto de lo que Pablo estaba diciendo, lo que les acabo de leer, sin duda que es una lucha de una persona que ha nacido de nuevo. Pero si ustedes lo miraron y prestaron atención, es una lucha de una persona que no solamente ha nacido de nuevo y que está luchando, sino que está perdiendo la lucha. Está perdiendo la lucha. ¿Por qué digo esto? Fíjense en que Pablo mismo se define al mismo como que el pecado se enseñorea de él y lo domina y lo lleva a hacer lo que no quiere. El apóstol Pablo estamos hablando. El apóstol Pablo, un apóstol de Jesucristo. Quizás el más trascendente de todos los apóstoles y el que hoy nos escribió
todas las cartas doctrinales para que nosotros supiéramos cómo comportarnos en la iglesia. Está diciendo que el pecado se enseñoreaba de él, que lo dominaba de tal forma que no podía hacer lo que era correcto. Y muchas veces nosotros como cristianos usamos este pasaje como ayo cuando pecamos. Echamos mano enseguida de este pasaje y decimos, Señor, pero si el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, peleaba la batalla de esta forma, y mirá cómo sufría y cómo le dolía y cómo perdía muchas veces, y el pecado lo engañaba y él terminaba cayendo y pecando. Pero yo quiero que vos mires cómo el apóstol Pablo casi que termina este capítulo 7, en el versículo 24, dice, miserable de mí. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿a ustedes les parece que un cristiano nacido de nuevo, con el Espíritu de Dios morando en él, puede ser miserable? ¿Puede vivir una vida miserable por el pecado? Yo creo que sí. ¿Y por qué? Porque la pelea que estaba dando, o la pelea que se está efectuando, la pelea que el apóstol Pablo está describiendo, no es una pelea peleada correctamente. ¿Por qué digo esto? Vamos a ir un capítulo más atrás, al capítulo 6 de Romanos. El mismo apóstol Pablo que dijo que el pecado se enseñoreaba de él y que lo dominaba y lo llevaba cautivo a hacer lo que no era bueno, y al que parecía no poder vencer, es el mismo apóstol Pablo que un capítulo más atrás, quizás unos minutos más atrás, había escrito lo siguiente. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿Por qué los que hemos muerto al pecado, cómo vamos a vivir aún en él? Pero Pablo, si vos recién me estabas diciendo que el pecado muchas veces te llevaba a hacer lo que no querías, y te dominaba, y te vencía, y veías esta ley en tus miembros, que el pecado está en mí. Pero ¿cómo vos ahora me decís que cómo vamos a vivir de nuevo en el pecado si hemos muerto a él? Por un lado me estás diciendo una cosa, pero me estás hablando de tu vida como otra cosa diferente. Versículo 12 del capítulo 6. No reine pues el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias, en sus debilidades, ni tampoco presten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Pero Pablo, si me estás diciendo esto, de cómo lo tengo que hacer, ¿cómo después me decís que el pecado te hace lo contrario a vos? Versículo 14 del mismo capítulo 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia. Pablo, otra vez, el pecado no te va a dominar. Me decís a mí que no te va a dominar, pero vos me estás hablando de que a vos te está dominando un poco más adelante. En el capítulo 7, todo el capítulo 7, primero arranca Pablo haciendo, como dice el título, analogía tomada del matrimonio. Y Pablo está hablando de cómo una mujer casada, mientras que está casada, está sujeta a su marido por la ley, pero, y si ella se casa, aún estando el marido vivo, estando casada con otro hombre, es una adúltera. Ahora, si esta mujer, si el marido muere, y ella se casa, ya no es adúltera. Haciendo una referencia a que, si nosotros estamos bajo la ley, pero, haciendo alusión a si nosotros fuéramos esta esposa, ¿verdad? Hemos muerto a la ley. Una vez que la ley muere por medio de Jesucristo, que la cumple, ahora, estamos bajo otro régimen y nos podemos casar con la gracia. ¿Verdad? Porque hemos muerto a la ley para vivir en la gracia. Versículo 3 del capítulo 7 dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera, lo que estábamos hablando recién. Versículo 4, así también ustedes, hermanos míos, han muerto mediante del cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que lleven fruto para Dios. Versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra, de la ley. Ahora, después se empieza a hablar acerca de cómo la ley le hizo entender que era pecador. Del versículo 7
en adelante hasta el versículo 13. Del capítulo 7, del versículo 7 también al versículo 13. De cómo la ley, mostrando su perfección, le mostró su incapacidad de cumplirla perfectamente. Porque para entender que somos pecadores, tenemos que, primero que nada, medirnos ante una ley perfecta. Cuando vemos la ley de Dios, de hecho, el Evangelio es una buena nueva, pero la mala noticia es que nosotros estamos en condenación y si queremos salvarnos por las buenas obras, tenemos que poner la ley moral de Dios y ver si podemos, si estamos capacitados para cumplirla. Y cada uno de los seres humanos se va a encontrar que no está capacitado para cumplirla porque es perfecta. Y vamos a fallar en todos sus puntos en algún momento de nuestra vida. Por esta razón vino Jesucristo, para cumplir la ley. Para cumplir la ley. Ahora, pero esta ley, cuando nosotros nos medimos, que era lo que estaba hablando y lo que está haciendo, si nos ponemos a ver este relato, tratar de enseñarnos de cómo es necesario que muéramos a la ley, incluso siendo cristianos. Ahora este hombre, Pablo haciendo alusión del mismo, está viendo su pecado cuando lo contrasta con la ley. Mira la ley y dice, esta ley es perfecta y me mostró todos mis errores y cómo erro, cómo yo peco, o cómo conocí mi pecado cuando entendí que la codicia es pecado, y cómo lo supe cuando la ley dijo que la codicia era pecado, y así sucesivamente, al verme totalmente pecador y corrompido por el pecado, porque el mal está en mí. Y ahora Pablo, a continuación de eso, empieza a hablar de esta forma, de esta pelea. Ahora, si ustedes se fijan bien, el contexto está hablando de morir a la ley, morir a la ley. Y esta persona cristiana de la que Pablo habla, es el común denominador que nosotros tenemos para hablar de la lucha y pelea espiritual que tenemos los cristianos. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Lo que está hablando Pablo acá es acerca de cómo muchas veces los cristianos intentan, más que vivir una vida peleando con el Espíritu de Dios, que es lo que Pablo dice en el versículo 6 del capítulo 7, cuando dice que ahora servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen nuevo de la letra, bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pasaba con este hombre al que Pablo estaba haciendo alusión? Estaba peleando con sus fuerzas para aún guardar la ley de Dios, y por esta razón encontraba que no podía vivir una vida perfecta, y por esta razón encontraba que el mal estaba en él, porque quería vivir una vida moralmente correcta y aún no estaba peleando su vida, no estaba peleando su batalla correctamente. Estaba tratando de morir al pecado con sus fuerzas. Seguía sin quererlo guardar la ley, sin querer, no había muerto aún a la ley. Y Pablo no está hablando esto de él para decir yo aún no morí a la ley, sino que esto es para que ustedes aprendan de que el cristiano necesita pelear con el Espíritu de Dios, no con sus fuerzas, porque no hay fuerza en la carne. No tenemos fuerza para vencer el pecado. Y lo que Pablo estaba mostrando acá es que ninguna fuerza hay en el ser humano para vencer el pecado. Y por esto es que este cristiano al que Pablo está haciendo alusión, que de hecho muchos han llegado a la conclusión, y yo creo lo mismo, es que esto habla de un cristiano inmaduro, de un cristiano que aún no ha aprendido a luchar o que es terco y es miserable. ¿Por qué dice Pablo miserable de mí? Porque la vida que no es llevada y vivida en el Espíritu de Dios es una vida miserable, porque es una vida llena de dudas, de rencores, de temores, de miedo. Siempre me separa de todo, dudo de mi salvación, dudo de todo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de guardar la ley sin darme cuenta. Estoy tratando de guardar un carácter moral, de ser moralmente correcto. Vamos a ir al capítulo 5 de Efesios. Capítulo 5, versículo 18. Y vamos a ver a Pablo, otra vez, ahora hablando de los Efesios, otro imperativo de Pablo. Una cosa que aprendí hace poquito, es que siempre que la palabra termina en D, en estas versiones en español, es un imperativo. Sed, haced, mirad. Siempre es un imperativo, siempre te está mandando a hacer algo. Y Pablo dice en el versículo 18 del capítulo 5 de Efesios, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. No se emborrachen con vino por lo cual ustedes pierden el control de sus actos.
Antes bien, o mejor, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Y ahora, yo pensaba, el Espíritu de Dios no viene a morar el cristiano de a poquito. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, viene todo en su plenitud. No viene un poquitito del Espíritu Santo y después otro poquitito del Espíritu Santo y otro poquitito. No, no funciona así. Él viene a morar en el creyente. Y lo que está haciendo alusión, traído al original griego, es mucho más rico para poder entender lo que está queriendo decir Pablo acá. En la traducción lenguaje actual, el mismo pasaje, versículo 18, capítulo 5, dice: no se emborrachen, pues van a perder el control de sus actos. Haciendo alusión a cómo satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad?, nos hace perder el control de nosotros mismos, como con el alcohol. ¿Y cómo hace el contraste de la llenura del Espíritu Santo con dominarse a uno mismo? No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cambia. Permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. En la Reina Valera 1960 dice Pablo: sean llenos del Espíritu Santo. Pero en la traducción lenguaje actual, creo que queda mucho más claro y entendemos que algo que ya mora en nosotros, yo no voy a ir a un lugar como si fuera un surtidor y me voy a ir a llenar del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios ya mora en mí. Yo no puedo ir a un lugar y me voy a llenar de algo que ya está completamente en mí. La palabra que se utiliza acá, la palabra griega, es pleró. Y hace alusión a cuando una vela de un barco es llenada. El viento pleró la vela, llenó la vela de tal forma que el barco se mueve por ese viento que impulsa y llena la vela. O cuando la sal invade una comida, cuando nosotros salamos una comida y todos los sabores como que se realzan y toda la comida queda impregnada, queda salada. Y esta palabra se alusiona a eso. Ahora, esta llenura, ¿verdad?, esta llenura del Espíritu Santo no es algo que yo puedo hacer. No es algo que yo puedo hacer por mi voluntad. Pero necesito, según el mandamiento de Pablo, estar lleno del Espíritu de Dios. Estar lleno del Espíritu de Dios. Como les decía, el Espíritu Santo ya vino a nosotros y lo tenemos en su totalidad. Así que estar lleno del Espíritu no es tener más del Espíritu, sino que el Espíritu tenga más de nosotros. No es poseer más del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nos posea a nosotros. Que Él que domine más áreas de nuestra vida, que nos llene de tal forma que nos domine, que nos mueva, como esa vela que llena, ese viento que llena el barco o esa sal que invade toda la comida. Así necesariamente lo que está diciendo Pablo, necesitamos que el Espíritu Santo nos domine, sea en todos nuestros deseos, en todas nuestras decisiones, en todo lo que hacemos y cómo nos movemos, que sea el Espíritu Santo llenándonos. Ahora, si vamos de nuevo a la carta a los romanos, vamos a ver el capítulo 8. Pablo, si hay algo que me fascina, pero de una manera impresionante, ver cómo el Espíritu Santo dotaba a Pablo para escribir y cómo él, en cada palabra que él daba, hay sabiduría. Hay sabiduría para que nosotros podamos comprender lo que él está diciendo. Después de hablar de la ley, después de hablar de cómo un cristiano que ha nacido de nuevo peleando con la ley, tiene una vida infructuosa y no puede ser feliz porque está viviendo según su fuerza, tratando de agradar a Dios según su fuerza y no según el poder del Espíritu Santo. Vemos cómo Pablo habla de esta forma. Tenemos como título en el capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Y arranca así, y arranca de esta forma. Ahora pues, pero entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que andan conforme al Espíritu, para aquellos que el Espíritu Santo los domina. No hay condenación. Y entender que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús es entender que hay gracia para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aquel que está tratando de pelear con el Espíritu, aunque caiga, porque vamos a desfallecer y en momentos vamos a estar bajos y vamos a estar pinchados y no nos vamos a querer someter al Espíritu Santo, no vamos a permitir que el Espíritu Santo nos domine, ¿verdad? Vamos a recordar que estando en Cristo Jesús hay gracia, hay perdón y podemos volver nuevamente y podemos ir donde Dios y rogarle que sea el Espíritu Santo dominando nuestras acciones, nuestras actitudes para poder actuar como corresponde, para poder verdaderamente lo que para este cristiano que Pablo nos definía, que era casi que una imposición agradar a Dios, sea algo natural, sea algo dado por el Espíritu de Dios. Una cosa es querer guardar la ley agradando a Dios con buenas intenciones, pero imposible de hacer. Y otra cosa es llenarse del Espíritu Santo, ir donde Dios y que el Espíritu Santo nos domine y querer hacerlo de voluntad propia. Yo necesito agradar a Dios ahora con la fuerza de poder hacerlo, porque es el Espíritu de Dios quien me gobierna, quien me empieza a llenar de tal forma que se manifiesta en cada uno de las características de su fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza o dominio propio. De esa forma el Espíritu Santo se empieza a manifestar en nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando permitimos que el Espíritu Santo empiece a tomar control de nuestras áreas, de nuestra vida, de nuestras decisiones, de cómo hablamos, cómo miramos, cómo pensamos, de las decisiones que vamos a tomar en una determinada situación, de donde sea, de cuando actuamos conforme cuando vemos el Espíritu Santo obrar, es cuando empezamos a actuar y el fruto del Espíritu se empieza a ver en nuestras acciones. Cuando yo obro de maneras que antes no lo haría. Cuando yo amo de maneras que antes no lo haría. Cuando tengo un gozo en situaciones que no la tendría. Cuando tengo paz en momentos que no podría tener paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe. Cuando soy manso, cuando me puedo someter a la palabra de Dios y a su voluntad. Cuando puedo dominarme a mí mismo en mis impulsos pecaminosos. Quiere decir, y podemos ver que el Espíritu de Dios empezó a dominarme. Porque ningún ser humano puede dominarse a sí mismo, porque la carne es débil. Y Jesús lo advirtió, se lo dijo a los discípulos. Velen y oren, no como una justificación para pecar. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No van a soportar, no van a poder vencer la tentación. Ningún ser humano es tan fuerte como para pelear contra su carne y ganar. No lo vamos a poder hacer. Por eso el apóstol Pablo de una manera impresionante nos enseña a la necesidad de pelear bajo el régimen del Espíritu, a ser fortalecidos y llenados por el Espíritu Santo, y dominados por el Espíritu Santo, y gobernados por el Espíritu Santo. Versículo 13, no le voy a leer todo el capítulo 8 para que no sea muy extenso. Dice el versículo 13 del capítulo 8, porque si viven conforme a la carne, van a morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. La única forma de hacer morir las obras de la carne es por medio del Espíritu. Es la única forma. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que siguen pie a pie el Espíritu Santo, porque están guiados, quiere decir que van detrás de. Cuando alguien guía a otro, los guías no te dicen, mirá, se te paran al lado y te dicen, mirá, vos agarrá por aquel lado, agarrá esta calle, doblá la siguiente, cuando veas el árbol le doblás al otro. No, el guía te va delante tuyo y vos vas detrás del guía, ¿verdad? Y esto es lo que dice, que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, van a ir siempre detrás del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu de Dios los guía a hacer. Y no estamos hablando de cosas sobrenaturales y espirituales, sino de someterse a su voluntad, que para el Hijo de Dios a veces es lo más difícil, someter su humanidad y su carnalidad. La verdadera batalla es ir donde Dios y pelearla y decir, Señor, yo reconozco que soy... que peco en esta área, que estoy mal en esta área, que necesito ver tus frutos en esta área, tu fruto en esta área, Señor. Necesito reaccionar como vos, necesito que me llenes, Señor. Necesito que seas tu Espíritu Santo. Necesito doblegar mi carne e ir donde el Señor. Y ir detrás
del Espíritu, ir siendo guiado por el Espíritu de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual claman Abba, Padre. Y para mí, este versículo 16, en el momento que lo entendí, a lo que Pablo estaba refiriéndose, les hablo muy en serio, fue una libertad tan grande en mi corazón, pero tan grande de entender de que la batalla, la pelea que tenemos como cristianos contra nuestra carne, la real, la que pasa en nuestra mente, la que nos pone mal cuando pecamos, la que nos hace mal cuando no hacemos la voluntad de Dios, es quizás el sello distintivo y la marca distintiva de un hijo de Dios. Porque está peleando, porque ahora hay dos naturalezas, y ahora hay una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal, y es necesario que el cristiano tenga esta guerra hasta el fin de los días. Es necesario. No vamos a zafar de la batalla en nuestra mente, no vamos a zafar de la batalla contra el enemigo, y el enemigo más grande que tenemos es nuestra carne. Si Satanás hoy ya no existiera más, nosotros seguiríamos teniendo una guerra impresionante porque el pecado mora en nosotros. Y la voluntad de Dios es perfecta, es santa, y nuestra carne no. Y hacer lo que la carne le agrada, si hacemos lo que a nuestra carne le agrada, el Espíritu de Dios va automáticamente a hacernos dar cuenta de que eso está mal y que estamos fallándole a Dios y que necesitamos arrepentirnos e ir donde Dios, y eso nos va a dar tristeza en el corazón. Versículo 16 del capítulo 8 dice: el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo da? Por esta guerra que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Por esta guerra constante. No es un frío, un algo raro que te corre, no es algo, una visión extraña, no es algo que te dice, sí, sos hijo de Dios, hijo mío. No, es porque estás peleando. Porque estás peleando, porque estamos peleando contra la carne. ¿Por qué? Porque estamos peleando incluso correctamente contra la carne. Porque la carne va siempre a ir en contra, como leímos, de lo que el Espíritu quiere. Porque lo que el Espíritu quiere siempre es santo y lo que la carne quiere no. Ahora, yo pensaba y me acordaba un poco de la prédica del sábado pasado, hablando de las influencias. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, su hijo amado, su hijo espiritual, ¿verdad? Le decía, tené cuidado de vos mismo, Timoteo, tené cuidado de vos mismo. Y es una advertencia muy cargada de afecto, de amor. Si ustedes se ponen a pensar, los que somos padres, yo que en mi caso tengo un hijo adolescente, ¿cuántas veces estás esperando que un mensaje que llegue? Andá con cuidado, tené cuidado en la calle, avisá cuando tomes el ómnibus, avisá cuando llegues al liceo o cuando llegues a donde te vayas, tené cuidado con las personas que andás. Y es una advertencia amorosa porque lo hacemos, o a nuestras esposas o a algún amigo, avisá cuando llegue, andá con cuidado, ¿verdad? Pero, ¿cuánto más amor podemos tener nosotros si le estamos advirtiendo? No solo tengas cuidado de todo lo que te rodea, sino ten especial cuidado de lo que hay adentro tuyo. Porque eso también es peligroso, y es muy peligroso. Y el apóstol Pablo decía, tened cuidado de vos mismo, Timoteo, y de lo que enseñás. Tened cuidado de vos y de la doctrina. Tened cuidado de eso. Y entendiendo el pasaje en su contexto, no podemos influenciar, tened cuidado de la doctrina, le decía Pablo a Timoteo, porque haciendo esto te vas a salvar a vos mismo y a los que te oyen. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y no podemos influenciar para bien si nosotros no estamos siendo influenciados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, y no porque el Espíritu de Dios no lo haga, sino porque nosotros no estamos yendo donde el Espíritu Santo, no estamos yendo donde Dios y derramando nuestra vida en oración, derramando nuestra vida en lectura de su palabra, teniendo comunión con hermanos, una comunión santa, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales, como dice en Efesios, llenándonos de la palabra, como dicen Colosenses. No podemos estar llenos del Espíritu Santo si esas cosas no habitan en nosotros, no abundan en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ser de buena influencia si nosotros no estamos siendo influenciados por todo eso? ¿Cómo nosotros no vamos a influenciar para bien a los que nos rodean? ¿Cómo lo vamos a influenciar para bien si nosotros no estamos siendo influenciados por la palabra de Dios, por la lectura, por la oración, por la comunión con hermanos, por la alabanza mientras cuando nos juntamos, por buscar esa llenura
en comunión y estando sujetos los unos a los otros, como dice también en Efesios. Eso, vamos a leerlo porque no me gusta que quede en el aire. Efesios 5. (5:18), enseguida después que Pablo les dice a los de Éfeso que tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es necesario que nosotros, estas cosas estén en nosotros para ser llenos del Espíritu de Dios. Ahora, si en nuestra vida, como hablaba con mi hermano, si nuestra vida está más llena de la televisión, si nuestra vida está más llena de cosas seculares, si nuestra vida está más llena de cosas que sabemos que no van a alimentar nuestra vida espiritual, no podemos quejarnos cuando nuestra vida, el resultado de nuestra vida no sea un resultado bueno, cuando no tengamos esa llenura del Espíritu Santo, cuando no podamos vencer el pecado, cuando la primera de cambio nosotros tratemos de pelear con la carne porque el Espíritu Santo nunca nos preocupamos por ir donde el Espíritu y donde el Señor y rogarle, por favor, Señor, llename de tu Espíritu Santo, Señor, llename de tu palabra, Señor, me quiero llenar de vos, Señor, quiero leer, quiero orar, quiero buscarte, porque le estoy dando todo el tiempo a estas otras cosas, Señor, y esto me está apagando, me está matando. Y después yo quiero tener el resultado de un hijo de Dios que está venciendo, pero al final del cabo termino diciendo miserable de mí. Soy un miserable, ¿por qué? Porque siempre que voy al mismo pecado de siempre termino cayendo. Siempre que voy al mismo pecado que me domina, me termina dominando. ¿Por qué? Porque en lugar de ir y rogarle al Espíritu Santo que me llene para realmente poder vencer, termino cayendo exactamente lo mismo. Y uso este pasaje muchas veces para justificarme y decir, Señor, pero el apóstol Pablo lo hacía. Pero no, el apóstol Pablo no lo hacía. El apóstol Pablo estaba hablando de un cristiano inmaduro que estaba peleando, que todavía no había muerto a la ley, que todavía quería seguir agradando a Dios con su fuerza, y es imposible. Esa es la verdad, mis hermanos. Es imposible agradar a Dios por nuestra fuerza. Y el apóstol Pablo lo enseñó de una manera impresionante. Y voy a leer para terminar el mismo capítulo con el que empezamos, pero lo quiero leer en una versión un poco más contemporánea, ya entendiendo su contexto. Entendiendo su contexto. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente acá. Capaz que alguno de ustedes también tiene la misma y me puede acompañar. El 7:14 entonces al 25. Y me parece bueno leerlo porque es mucho más claro y entendiendo el contexto de lo que Pablo estaba diciendo. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque yo soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Esto es un hombre que, recuerden, que está peleando con sus fuerzas contra el pecado, tratando de agradar a Dios. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que estoy de acuerdo que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que mora en mí, que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Eso es un cristiano. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero como peleo mal, hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro mío. Soy un pobre desgraciado.
Y yo le ruego a Dios que no vivamos una vida como cristianos desgraciados, miserables, porque estamos peleando una vida, una guerra incorrecta, de una manera incorrecta. Y vamos a perder siempre, y vamos a vivir una vida mediocre cristiana. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Mis hermanos, no es la manera correcta de pelear. Y esto no es un pasaje para que nosotros podamos echar mano cuando peleamos. Es un pasaje para que nosotros entendamos que estamos peleando mal, que nos estamos tratando de guardar la ley moral de Dios y de ser unos cristianos correctos, antes de ser unos cristianos íntegros, donde nadie me ve ser correcto, no donde me ven. Yo sé cómo luce un cristiano, yo sé cómo se parece un cristiano. Hace mucho tiempo también que estamos congregándonos, muchos de nosotros, y sabemos cómo se ve un cristiano, cómo tiene que lucir delante de la gente, pero lo importante, lo que Dios quiere es que nosotros luzcamos como cristianos donde nadie nos ve, porque Él ama la verdad en lo íntimo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser sinceros con Dios, e ir donde Dios y exponer nuestro corazón y pelear la batalla ahí donde la verdadera pelea se da, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, espero que como dice Pablo al final, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo ya pagó. Si venimos peleando así, Jesucristo pagó también por ese pecado que estamos cometiendo. No tenemos que quedarnos en el piso. Tenemos que levantarnos y pedirle perdón y arrepentirnos e ir donde Dios y rogarle al Señor: Señor, ayúdame a pelear la batalla como tengo que pelearla. Porque necesito dominar a este enemigo que muchas veces me quiere dominar a mí, ¿verdad? Así que vamos a orar.